Dios imparable, Dios de imposibles, un Dios inigualable, es invencible nuestro Dios. Y un poco cuando hablaba con mi hermano con el tema de la apertura y estudiando acerca de Hechos capítulo 5, desde el verso 2 al 42, que es lo que vamos a leer hoy, si querés ir adelantando en la Biblia, titulaba este mensaje, El imparable, incontrolable, irrefrenable e incesante Evangelio. Imparable, incontrolable, irrefrenable e incesante Evangelio. Claro, cuando escuchás este título con muchas palabras que a veces decirlas rápidos parece que confunden, en realidad lo que estoy tratando de decirles de forma casi repetitiva es que el mensaje de Dios nunca va a ser refrenado y en los intentos más álgidos que el hombre pueda tener en este sentido. El Evangelio y el mensaje de Dios nunca van a poder ser refrenados por la criatura. El hombre no puede refrenar el Evangelio. John Piper, un teólogo reformado, él dice en su tesis teológica, y él defendió en su tesis teológica la idea de que Dios es el Evangelio. Y uno mira, ¿cómo el Evangelio, Dios? Bueno, John Piper defendió la idea de que Dios es el Evangelio. ¿Y por qué él defendió esta idea? Bueno, básicamente es porque el Evangelio es la manifestación de la verdad de Dios. La Biblia dice que el Evangelio es poder ¿de quién? De Dios, dice en Romanos capítulo 1, verso 16. Son textos que no hemos aprendido de la escuelita muchísimos años y muchísimas veces. El Evangelio es la gloria de Dios, es la obra que ha realizado en Cristo, es la justicia divina que salva a los pecadores, es el poder que transforma las vidas, es lo que alimenta al alma del pueblo de Dios. El Evangelio es lo que tenemos de Dios y es la verdad fundamental que se cumplirá finalmente y completamente en todos los tiempos. Por eso John Piper dice, Dios es el Evangelio, porque quien está atrás de este mensaje, ¿quién es? Dios. Y si Dios es quien habla, ¿quién está dando este mensaje? Dios mismo. ¿Sí? Parece repetitivo, pero esta es la realidad. Y desde este punto de vista, ¿quién puede frenar el Evangelio si Dios es el Evangelio? Si Dios es quien está detrás del Evangelio, ¿quién podría refrenarlo? ¿Quién podría detenerlo? ¿Quién puede detener a Dios? Cuando el hombre intenta frenar el Evangelio, que el Evangelio sea predicado, que el Evangelio sea extendido, ¿quién puede detener a Dios si Dios es el que está detrás del Evangelio? ¿Quién puede oponerse al Señor? Hubo gente que se opuso, sí, pero no dura más de lo que dura la vida humana. Pero al Evangelio nadie pudo detenerlo. ¿Quién puede encarcelar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados? ¿Quién puede encarcelarlo? Si el Evangelio va hasta las cárceles y predica dentro de las cárceles, ¿quién puede encarcelar el Evangelio o el mensaje, esta noticia de que Dios salva a todos los pecadores que se arrepienten? Nadie puede frenar ni silenciar lo que es la palabra de Dios. Por eso cantamos Dios imparable. Hoy en todas las alabanzas, todas fueron referidas y evocadas a pensar en este gran Señor y en este gran Salvador que tenemos y que está descrito también en el Evangelio. Pablo en 2 Timoteo 2:9, no lo busquen, dice, debido a que predico el Evangelio, esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, me tienen en la cárcel como un malhechor. ¿Por qué? Porque estoy predicando el Evangelio, decía Pablo. Pero la palabra de Dios, dice, no puede ser encadenada, la palabra de Dios no está presa, nadie puede encadenar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene a Dios detrás de la palabra. Nadie puede encadenar a Dios. Nadie puede silenciar a Dios, nadie puede ponerle stop a Dios, por ende nadie tampoco puede ponerle stop al Evangelio, nunca han podido. De hecho, si el Evangelio llegó a tus oídos, si el Evangelio te llega hoy, es porque nadie pudo detener el Evangelio y hubo muchos intentos para que el Evangelio sea silenciado. Josh McDowell, un autor que escribió Evidencia que exige un veredicto, relata de cómo Diocleciano ordenó que se quemaran todas las Biblias aproximadamente en el 300 después de Cristo. Y él decía que si alguien portaba la Biblia, debía ser ejecutado. Y él creyó que eso iba a dar fin al cristianismo. Pero al tiempo, 25 años después, el emperador romano llamado Constantino se convirtió al cristianismo y ordenó que se hicieran copias de la Biblia. Nadie puede tener el Evangelio, nadie, absolutamente nadie. Voltaire, un francés
hizo todo lo posible para destruir el cristianismo argumentando a favor del deísmo. Una simple creencia de que Dios es probable que exista, pero muy vaga. Y él, luchando contra el cristianismo, se jactó de que en su época de existencia, que fue en el 1700, dijo, dentro de 100 años se morirá el cristianismo, la Biblia va a desaparecer de la faz de la tierra. Bueno, ¿qué pasó? Voltaire murió, pero el cristianismo no. De hecho, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la antigua casa de él donde él tenía una imprenta y allí se imprimieron Biblias. Nadie puede tener el Evangelio, nadie puede tener la palabra de Dios. No lo ha logrado el hombre, porque ¿quién está detrás del Evangelio? Dios. Dios está detrás de este. Dios se encargará de que su palabra avance, de que su palabra continúe siendo escuchada. Nada puede tener el gobierno de Dios y el reino del Señor Jesucristo. Vamos a leer allí en Hechos, capítulo 5. Y nuevamente, desde el verso 12 al 42, vamos a ver si podemos resumir un poquito, porque ya sé cuánto tengo que tardar. Pero veremos, con respecto al Evangelio, que el poder del Evangelio no puede ser controlado. Lo otro que vamos a ver es que el Evangelio no puede ser apresado. Lo otro es que la verdad del Evangelio no puede ser silenciada y finalmente la obra del Evangelio no puede ser destruida. El Evangelio, el mensaje de Dios y la buena noticia, si te llegas, te presente la oportunidad que Dios te está dando para que escuches. Quizás seas vos hoy el impedimento de que el Evangelio haga la obra completa, o quizás seas hoy la persona que escuche el Evangelio, que crea en Jesucristo, que se arrepienta de sus pecados y reciba la vida eterna. Vamos a leer desde el verso 12 al 16. Dice lo siguiente: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Quiero detenerme acá para decirte al menos 3 cosas. Ahí cuando se refiere a los apóstoles se refieren a las personas que estaban predicando el Evangelio en los tiempos primitivos, en la iglesia del primer tiempo. Los que habían seguido al Señor Jesús durante el lapso de 3 años y se encontraban en ese momento ya sin el Señor, porque el Señor había resucitado, habían ascendido, y ellos estaban convencidos de que esta realidad tenía que ser predicada. El poder del Espíritu Santo les había otorgado a ellos una influencia extrema, a tal punto que antes habían dudado un poco, pero ahora estaban dispuestos a todo por este Evangelio. Y ellos estaban predicando, haciendo señales, prodigios en el pueblo, y dice que estaban todos unánimes allí en el pórtico de Salomón, que era un área específica en el templo en aquel tiempo. Los apóstoles se encargaban de esta tarea, y ustedes ven desde el capítulo que estamos viendo en este estudio de Hechos que estoy presentando, desde el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, donde se nos presenta el mensaje del Evangelio, lo que el Evangelio significa. El Evangelio es arrepentirse de los pecados, porque Dios quiere salvar al hombre. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo de Dios, dice Pedro. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y de qué nombre está hablando ahí? ¿De qué nombre? De Jesús. ¿De qué nombre, iglesia? De Jesús. ¿Acaso nosotros predicamos de nosotros? ¿Acaso nosotros incentivamos a que simplemente vengan y sean parte de un culto, de una iglesia? No, nosotros queremos que conozcas a Jesús el que salva, a Jesús el que es predicado por medio del Evangelio. Y dice que en aquel tiempo los discípulos, los apóstoles predicaban junto con señales y prodigios, es decir, la gente estaba sorprendida porque la palabra además se acompañaba de hechos portentosos, cosas que a las personas les hacía recordar algo que había sucedido antes de los apóstoles. Hacía un tiempito se había sanado un paralítico. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo? Yo no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. A ti te digo, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. ¿Quién había hecho ese mismo milagro tiempo atrás? Jesucristo. Uno de los primeros milagros allí en Marcos, y la gente no desconocía de la fama del Señor. Y veían que en los apóstoles se estaba replicando la obra de Jesucristo. Había algo de similitud entre el Evangelio que Jesús había predicado y el poder y las señales con estos poderes y señales que los apóstoles estaban demostrando. ¿Y para qué demostraban estos prodigios, estas señales? Para que recuerden al Salvador. No porque la vida le vaya a durar 1000 años a los que reciban alguna clase de sanidad, porque en definitiva todos iban a morir. Sanos o llegando a viejos, todos vamos a morir.
Pero la realidad es que el Evangelio es predicado para que conozcan a Jesús. Estas manifestaciones del poder de Dios de sanidad eran para que la gente conozca y crea en el Señor Jesucristo. Así que estaban en aquel lugar, en el templo, y el templo era el corazón del pueblo. El Evangelio tiene que llegar al corazón del pueblo y también tiene que llegar a tu corazón. El Evangelio del que estamos hablando es Dios hablándote directamente a vos para que creas en Él. Dice el del verso 13 al 16, de los demás, dice, del pueblo, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, es decir, con los apóstoles, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta sanidad que está refiriendo la palabra de Dios es una sanidad que refleja la fe de las personas que se acercaban a los apóstoles, creían en el Evangelio, y esa verdad esencial del Evangelio se manifestaba en la sanidad de su vida. Sanidad que era muchas veces en los términos físicos de alguna enfermedad, pero también sanidad en los términos espirituales. Porque Dios pasaba a morar en las vidas y todos los demonios eran ¿qué? Expulsados. Había exorcismos en aquel tiempo. Pero me llama la atención que hay 3 grupos de personas que yo te voy a presentar acá. El primer grupo es de los que estaban poco convencidos. ¿Viste esos que no tienen agallas para ser parte del discipulado apostólico? Bueno, allí estaban. En Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice que los cobardes incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Nadie por admirar el Evangelio va a ser salvo. Nadie por venir a la iglesia va a ser salvo. ¿Sabes quién es salvo? Aquel que cree y se arrepiente de sus pecados y entrega su vida al Señor Jesucristo. Venir acá no te salva, que tu papá, tu mamá, tu pariente esté viniendo a la iglesia y se haya convertido, no salva. Admirar el Evangelio y decir qué bueno que era Jesús, qué maestro que era, no te salva. Lo que salva es que le entregues tu vida a Él. Había un pueblo poco convencido y no se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, entre el pueblo había personas que creían, porque se nos menciona acá que hombres y mujeres habían creído en el Evangelio. Y esto es muy importante, porque acá cuando se menciona la palabra mujeres, ¿viste? Cuando dicen que la Biblia es machista, la Biblia no, todo lo contrario, le da un valor a la mujer que nunca antes se le había dado en la historia. ¿Saben que la Biblia presenta la resurrección de Cristo en presencia de mujeres? Ese es un relato que en la antigüedad no hubiera tenido valor. Pero, ¿saben? Ese relato, al ser verdadero, le da mucho valor a la resurrección. Porque nadie hubiera puesto a una mujer como testimonio de la resurrección. Pero Dios sí lo puso para que las personas crean. El valor que Dios le da a la mujer acá es altísimo. Mujeres y hombres creían en el Evangelio, se acercaban enfermos, endemoniados y eran liberados. Allí cuando dice que pasaba la sombra de Pedro, es una exageración de Lucas para decir que Pedro y su ministerio estaba siendo muy evidente en aquel lugar. Pero había un tercer grupo de personas. Estaban los poco convencidos o que son medios indecisos, estaban aquellos que habían creído y que seguían la enseñanza de los apóstoles, pero había un grupo de personas que no estaban indecisos, sino que se oponían directamente, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. El poder del Evangelio, como decíamos recién, no puede ser controlado. Ninguna persona puede controlar el Evangelio. El Espíritu Santo está tras el Evangelio y los que creen han recibido del poder de Dios para salvación, pero también para sanidad en aquel tiempo. Desde el verso 17 vamos a leer en adelante. Dice, entonces levantándose, dice el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Nuevamente, quizás esto nos haga recordar lo que dice en el capítulo 4, cuando los líderes religiosos, en este caso los saduceos, que no creían en la resurrección, que no creían en la inmortalidad del alma, que no creían en los ángeles, cuando la palabra de Dios es clara con respecto a esto, ellos anteriormente habían amenazado a los discípulos, cállense y no hablen de ese nombre, hagan lo que tengan que hacer, pero de ese nombre no hablen ni enseñen. Y sin embargo los apóstoles seguían haciéndolo, ¿y ahora qué les tocó?
no solo una amenaza, sino que los metieron en la cárcel pública. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de envidia, de bronca, movidos por un sentido de destrucción y de tensión de la obra del Evangelio. Pero todavía no lo habían logrado, porque ¿quién puede tener el Evangelio? Nadie. No lo iban a lograr nunca. De hecho, no lo lograron porque el Evangelio llegó hasta aquí hoy. Los apóstoles predicaban en el nombre de Jesús, y ellos predicaban que Jesús había muerto, que había resucitado de entre los muertos y que estaba glorificado. Ellos predicaban claramente a Jesús en todas las cosas que hacían. Y sin embargo, pese a esa buena acción, ellos son arrojados en la cárcel pública. Y es cierto que cuando escuchamos el dicho, no hay mal que por bien no venga, lo han escuchado todos, ¿no? Ese es un dicho conocido. Bueno, para el cristianismo vale mucho, porque al cristiano realmente no hay mal que por bien no venga. A los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien, ¿sí? Decíselo al que está al lado. Si amás a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Anteriormente, el pueblo de Dios, luego de haber visto cómo los apóstoles habían sido amenazados, todo el pueblo se juntó a orar, todos juntos por los apóstoles, para que ellos sigan predicando con denuedo el Evangelio. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros oramos por cosas presentes, pero la reunión de oración es muy importante y hago una pequeña apelación. Porque esta situación podría haber frenado el corazón de Pedro y Juan, pero la iglesia tiempo antes había estado orando por ellos dos para que sigan predicando por denuedo. La oración es importante, la oración del pueblo de Dios, y todo el pueblo oró, y ahora se ven los efectos en los apóstoles. No era poder de los apóstoles, ni mucha valentía de parte de ellos, era poder de Dios obrando en ellos. Y las oraciones de Dios entonces recibieron respuestas. Porque cuando ellos fueron metidos en la cárcel, milagrosamente Dios entrometió en la historia de Pedro y Juan un ángel. Y yo publicaba algo en el estado del WhatsApp, que algunos yo sé que lo han leído. Y es que los saduceos no creían en ángeles. Los saduceos rechazaban esa idea. Y cuando vieron que Pedro y Juan, que creían en Dios, que creían en Jesús, que creían en los ángeles, estaban predicando acerca del Salvador, los metieron en la cárcel. ¿Y saben qué usó Dios para sacarlos y liberarlos? Usó justamente todo lo que los saduceos rechazaban como creencia. Usó un ángel para liberarlos. Y los mandó este ángel a que vayan y sigan predicando el mensaje de la vida, el mensaje del Evangelio. Y sigue diciendo: habiendo oído esto en el 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Así que ellos se fueron a enseñar directamente, pasaron la noche y se fueron a predicar como el ángel les dijo, porque ellos sabían que eso era un mensaje de Dios. Dice: entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los apóstoles, porque la gente creía que todavía estaban allá. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante la puerta. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar de todo esto, de aquello. Pero viniendo, uno les dio la noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. ¿Cómo es que sucedió esto? Bueno, es que hubo una mano negra por ahí, ¿no? Dios se encargó de liberarlos de una forma sobrenatural, por encima de lo que podemos imaginar. Nadie se dio cuenta, las puertas seguían cerradas, pero los discípulos, ¿dónde estaban? Afuera, y seguían allí en el templo, en el pórtico de Salomón, predicando el Evangelio, y nadie se había enterado. Al Evangelio nadie lo puede tener, nada lo puede tener. Y esto me llama la atención porque hay una obediencia inquebrantable de los apóstoles. Ellos podrían haber tenido cierto temor, no, van y obedecen, están hacia el tiempo siguiendo enseñando acerca del Evangelio, acerca de Jesús. Hay una ingrata también sorpresa porque la cárcel se encuentra vacía. Y esta ingrata sorpresa era para estos líderes que habían intentado acallar a los creyentes, pero no pudieron. Los apóstoles seguían predicando el Evangelio, y allí en la cárcel Juan no estaba, y el Evangelio tampoco estaba ahí. El Evangelio nunca fue detenido. Esto dejó perplejo a todo el sistema y a toda esta casta religiosa, y ya no sabían qué hacer, se le estaba escapando la situación de las manos.
El mensaje menos esperado para los que se oponen el Evangelio es que alguien trajo un chisme. Yo vi a esta gente en el templo. ¿Cómo? ¿Quién lo sacó? Nadie supo, pero ellos estaban allí predicando. Jesucristo no había podido ser detenido, ni por la muerte, ni por la tumba, ni por los que se oponían. Jesucristo seguía vivo en el mensaje del Evangelio. Y allí estaba ya no en la cárcel, sino fuera de la cárcel, en aquel lugar. Así que el mensaje del Evangelio no puede ser apresado, lo que le decía al principio. Vamos desde el 26 al 33, que vamos bien. Dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Ni siquiera decían Jesús, en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y entonces ellos, oyendo esto, se enfurecían y ya querían matarlos. Y me preguntaba, ¿quiénes realmente tenían miedo en esta situación? Los apóstoles habían sido liberados, pero nuevamente son traídos a la presencia de las autoridades. Y algo que te tiene que llamar la atención es que no se representa el miedo en los apóstoles, sino que el miedo lo comienzan a tener aquellos que perseguían al Evangelio. Los discípulos son traídos a una corrección política religiosa para que se callen. Son traídos pacíficamente, sin violencia, y no vaya a ser que se genere un revuelo en el pueblo y terminen apedreando a los líderes religiosos. Los que realmente estaban llenos de miedo son aquellos que se oponían al Evangelio. Ellos tenían un corazón lleno de rechazo y querían que esto se replicase al pueblo, pero los atemorizaba. Muchas veces la política hace que las personas, en vez de que se engrandezcan, se arrastren. Y esto es lo que hacía la casta política religiosa en aquel lugar, arrastrarse para lograr sus objetivos, pero no podían contra Dios. Ahora, ¿quiénes realmente tenían valor? Y bueno, esto se ve claro en los apóstoles. Se les reclaman a ellos, ¿por qué no obedecieron lo que en el capítulo 4 le dijimos? De que hagan silencio, que no prediquen más y enseñen más en el nombre de Jesús. ¿Por qué no hicieron caso a esto? Y la respuesta de Pedro y Juan sigue siendo como en el capítulo 4. Ellos dijeron: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Y ahora le dicen: realmente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La convicción que tenía Pedro y Juan acerca de la resurrección de Jesús los movía a tal punto de que no tenían miedo del rechazo ni aún de la cárcel. Y esta no es solo una valentía inusual, sino que ahí mismo, cuando le hacen los reclamos estos líderes religiosos, Pedro y Juan aprovechan y comienzan a predicarle a la gente. Y le dicen: Jesús fue resucitado por Dios, pero recuerden, ustedes crucificaron y mataron al Señor. Jesús resucitó, Dios le levantó, pero también Jesús murió porque ustedes le mataron colgándolo de un madero. Jesús ha sido exaltado a los cielos, está a la diestra de Dios como príncipe y salvador, pero también Jesús es predicado en la tierra, porque Él hizo todo, absolutamente todo, para que el pueblo se arrepienta de sus pecados y sea perdonado. Claro, cuando nosotros evocamos la idea de que Jesús fue colgado de un madero en una instancia histórica, decimos: sí, es cierto. Los judíos fueron los que gritaron: crucifícale, crucifícale. Eso es cierto, pero la realidad es que nuestros pecados fueron los que llevaron a Jesús al madero. Fue mi pecado y fue tu pecado, estimado amigo, que estás escuchando esta palabra. Por eso el Evangelio no solamente para aquellos, sino también para vos, es también y ha sido también para mí. ¿Quiénes realmente rechazan a Dios? Y bueno, los que se oponen. Ellos, dice, les recuerdan que habían ordenado estrictamente a que no se enseñase el nombre de Jesús al pueblo. Ellos le reclaman a los discípulos: ustedes nos hacen responsables de la muerte de Jesús. Y a mí me da gracia porque es como que fingen demencia. ¿Quiénes compraron al Señor por 30 piezas de plata? ¿Quiénes compraron? Ellos, los que estaban ahí.
¿Quiénes convencieron al pueblo para que el pueblo deje libre a Barrabás? ¿Quiénes convencieron al pueblo para que el pueblo presione a Pilato y diga crucifícale, crucifícales? Ellos fueron. ¿Por qué fingen demencia? Porque se oponían al Señor. Y la oposición al Señor puede ser hoy así en la actualidad. Gente que no quiere creer en Jesucristo, aunque Jesucristo está dispuesto a perdonar esa oposición, hay gente que se cierra al Evangelio. Bueno, déjame decirte que muchas veces esta clase de personas se representa en el medio de la sociedad. Gente que cree, gente que duda, pero también gente que rechaza directamente sabiendo que puede creer y entregarle la vida al Señor. Ellos se enfurecían cada vez más y dice al final del texto que buscaban matarlos. Los sentimientos que tenían contra los apóstoles eran sentimientos contra el Señor. Y esto también es bueno, porque el testimonio de los apóstoles replicaba de tal manera el ministerio del Señor, que lo mismo que el Señor produjo en esos corazones que se oponían, también hoy los apóstoles estaban produciendo lo mismo. Y esto significaba el gran valor del testimonio apostólico en aquella iglesia primitiva. Parece que lo negativo no sirve, pero sirve. Muchas veces la buena conducta del cristiano puede provocar que te rechacen. Bueno, es normal, dice Pedro después en su carta. Es normal. La buena conducta de los creyentes puede hacer que las personas que no creen te rechacen y aún se opongan a tu propia vida. Es normal. Tenés que resistir porque el Señor tendrá una corona a causa de eso. Así que el Espíritu Santo había estado trabajando en aquella oportunidad y el Espíritu Santo sigue trabajando en esta oportunidad. La verdad del Evangelio entonces no puede ser silenciada. Ustedes tendrían que haberse callado, decían los fariseos, y ellos decían, no, nosotros no podemos obedecerte a vos, no podemos obedecer a los hombres. Nosotros obedecemos a Dios y predicamos el Evangelio. Y recuerden, Jesucristo resucitó, el Jesucristo que ustedes enviaron a la crucifixión. Finalmente la obra del Evangelio no puede ser destruida. Y esto se los voy a comentar ya para terminar. Dice que mientras estaban en esa instancia, dice que se levantó en medio de aquel concilio un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y era venerado por el pueblo, es decir, lo tenían en grado de honor elevado, y mandó a que sacasen de esa reunión a los apóstoles. Y él comenzó a hacer un análisis bastante respetable con respecto a esa instancia. Él pide tener una charla como un comité interno con los fariseos y él comienza a argumentarles y a tratar de explicarles esta situación como para que ser políticamente correcto, Gamaliel. Y él dice, no prejuzguen esta instancia que es nueva. Y va a mencionar dos casos. Quizás lo que ustedes están viendo parece que no es de Dios, pero tengan cuidado porque si es de Dios ustedes están prejuzgando algo y pueden terminar destruyéndose a sí mismos. Y él va a mencionar a Teudas, un líder político religioso que junto con 400 hombres se levantó y formó como un grupo interno religioso, político, que quiso mover al pueblo. Sin embargo, eso que trajo cierto problema en aquel tiempo, terminó con la propia muerte de Teudas. Terminó. Así como murió el perro, se acabó la rabia, así como murió Teudas, se acabó la política y la visión religiosa de este hombre. Se había levantado también un Judas el Galileo, ¿sí? En los días del censo menciona, llevó en sí mucho pueblo, pero nuevamente el movimiento murió con su fundador. La gente siguió durante un tiempo, un poco de gente, un poco de pueblo, y cuando se murió la persona, se murió el seguimiento y ya está. Entonces Gamaliel termina diciendo desde el verso 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres o de los apóstoles y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él esta situación. Llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre, por causa del Señor.
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La obra del Evangelio no puede ser destruida, ¿sí? No vaya a ser que ustedes estén tratando de luchar contra Dios, estén tratando de destruir la obra de Dios, y era lo que estaban haciendo. Lo quisieron hacer con Cristo, no pudieron. Menos iban a poder hacerlo con el Evangelio, porque Dios está detrás del Evangelio. Pedro y Juan, los apóstoles, son parte de esta historia. Está Gamaliel, está Teudas, está Judas, el Galileo, estos ejemplos que mostró que fueron efímeros, trataron de generar una convulsión en el pueblo, pero terminó en nada. Y allí están simplemente dos hombres del vulgo predicando el Evangelio y generando asombro en aquella sociedad. Gamaliel recomienda a las autoridades que se aparten de los apóstoles, e injustamente son castigados duramente. En esta vez no apareció ningún ángel. No apareció ningún ángel para defender de estos azotes a los apóstoles. Los recibieron, 40 menos 1, eran azotes con látigo y generaban daño en la espalda, generaban daño donde pegaban, abrían las heridas, generaban hematomas, generaban un estado de recuperación. Sin embargo, los discípulos, a diferencia, reciben la libertad y tenían gozo de haber sido azotados por la causa del Señor. Gamaliel debe haberse sorprendido, debe haber dicho: estos tipos están dispuestos a morir por lo que predican. Esto es diferente. Esto es diferente. Finalmente hay alguien en todo esto que parece que no es mencionado, pero sí es mencionado, y es Jesucristo, es el Evangelio. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿De quién? Jesucristo, porque Jesucristo está vivo. Jesucristo sigue vigente. El Evangelio que predica la iglesia es el Evangelio para que te conviertas. Nosotros no buscamos realmente que vengas simplemente a la iglesia por venir, ni que vengas, ni que traigas una ofrenda, ni que buscamos que creas en el Salvador, que le entregues su vida. Jesús sigue en las calles, Jesús sigue en el mensaje, Jesús sigue en cada milagro, Jesús sigue en el templo, Jesús sigue libre y el Evangelio sigue siendo predicado. El arrepentimiento y el perdón de los pecados sigue más vigente que nunca, hasta hoy, hasta este presente. Quizás sabés que sos parte de la iglesia, pero yo me preguntaba, ¿qué actitud tendría yo ante una instancia semejante como la que vivieron los apóstoles? ¿Qué actitud tendrías vos siendo creyentes? ¿Qué actitud tenemos con respecto al Evangelio que nunca va a poder ser silenciado? Cuando nosotros mismos, siendo creyentes, muchas veces no lo predicamos ni damos testimonios de este. Que el Señor nos ayude a poder reconocer las áreas que tenemos con respecto a modificar, con respecto a la actitud del Evangelio, pero también, estimado amigo, te llamamos a que creas en este, que te acuerdes de que el Evangelio es Dios mismo hablando a tu corazón, Dios mismo llamándote para que creas, para que te arrepientas y le entregues tu vida al Salvador, al Señor Jesús. ¿Oramos? Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra encontramos testimonios que nos llaman, Señor, a imitar. Y, Señor, quizás como iglesia nos hayamos impulsados, pero también constreñidos por el amor y la paciencia que nos tienes. Gracias porque este domingo tu palabra ha sido expuesta aquí, pero también gracias porque nos permites en la semana ser de testimonio, ser de luz, servir con lo que somos, pero también hablar acerca de ti. Rogamos que tu iglesia, Señor, como los apóstoles, podamos predicar tanto en el templo como en las casas. Predicar tanto en ambientes donde sea difícil como en los fáciles. Predicarle a la gente que cree como a la que no cree, Señor. Que nos ayudes como iglesia para que seamos un testimonio vivo de tu Evangelio. Pero también te rogamos por aquellos que han escuchado el Evangelio hoy, primera vez, por veces repetidas, para que tu Santo Espíritu en tu paciencia siga haciendo la obra. Gracias por todo, confiamos en ti, confiamos en que tú harás la obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.